Vamos con banco hipotecario. Ante todo, primero vamos a ver lo del BCRA, donde, bueno, la cartera irregular está por encima del sistema y encima fue aumentando, así que eso no es buena noticia. Después, para recordar que el banco tiene el 29% de IRSA y sus subsidiarias, en realidad tiene 4,91 y después todo esto es subsidiaria: Palermo, Tirus, Ritelco, e-commerce. ANSES tiene solo el 4,94, el Ministerio de Economía 55,34, el banco hipotecario mismo el 1,23 y el flota en la bolsa el 9,36. Una cosa con el banco hipotecario, una noticia no tan lejana, es el conflicto de la conducción de la asociación bancaria y las autoridades del banco, que sigue latente y difícil, mientras la organización gremial rechaza de plano lo que considera un plan de ajuste por el cierre de sucursales y el despido de personal. La entidad crediticia sostiene que se trata de un programa de reestructuración acorde a los avances tecnológicos, como vimos en Superville, y no en una achique de la estructura de la compañía. La entidad crediticia es del banco hipotecario. La bancaria, de Sergio Palazzo, mantiene estado de alerta y movilización, y solo por la situación que atraviesa el hipotecario, sino también por la conducción del BCRA, a la que acusan de avanzar sobre las tesorerías regionales, denunciando el cierre de 12 de las 21 tesorerías distribuidas en todo el territorio nacional. La organización gremial además realizó un cese de actividades, esto es en las 3 últimas de atención en todo el país, en sucursales del banco hipotecario, y revelaron que a fin de mayo han cerrado estas sucursales: Tandil, Luján, Junín, San Francisco y Tigre. Detallaron que, salvo Tigre, donde anunciaron que van a reubicar todos los compañeros, además en las demás están apretando para que arreglen, o está la disponibilidad que sean despedidos. Fuera del AMBA, al estar las sucursales más lejanas en cuanto a la distancia, que es mucho más complejo reubicar a los trabajadores y trabajadoras, ya que son muchos kilómetros para hacerlo justamente. El hipotecario prefirieron no pronunciarse oficialmente sobre el conflicto. Sin embargo, trascendieron algunos justificativos del cierre. La gestión de los clientes se hace en su gran mayoría por home banking. Hasta los pedidos de préstamos no se hacen más en forma presencial. A esto hay que sumar que también bajó la presencialidad, por lo que no tiene sentido sostener semejante estructura edilicia que implica gastos impositivos de servicios y alquileres. Bueno, es lo que hay. Como el banco hipotecario tiene parte del Estado, por eso Palazzo actúa. Igualmente están despidiendo gente en casi todos los bancos, el hipotecario y el Superville están fuertes. El ejercicio 2026 inicia con un saldo negativo de 10.431 millones. La apertura del 2025 también fue en déficit, en este caso de 15.540 millones, principalmente por los resultados de posición monetaria, a cuyos intereses por intermediación en este caso dan positivo, como vamos a ver en el cuadro de resultados de la página 7, donde vemos que la intermediación de intereses hay un saldo de 79.000 millones a favor respecto al año pasado y 39.000 millones el positivo en la intermediación en sí. El resultado operativo, si bien es prácticamente 17.000 millones más, el resultado por posición monetaria absorbe esta ganancia. El 30 del 3 se celebró asamblea ordinaria y especial, donde se decidió repartir 12.000 millones en dividendos, que es un 44,7% de los resultados no asignados. Esto es equivalente a 8,1 por acción, pagaderos en 3 cuotas, es decir, 2 y pico por cada cuota, luego de autorización del BCRA. Bueno, acá tenemos el acta, donde tenemos el reparto de dividendos, que, bueno, que en realidad son 12.703, alrededor de, como dije, 8,20 por ahí, pero es bastante chiquito respecto al total, será un 3% de rendimiento. Esto fue autorizado recién el 5 de junio, por lo cual el cronograma vendrá en estos días. Upa.
El margen de intermediación financiera bruta por intereses da positivo, como dijimos, 39.304 millones. El primer trimestre del 2025 dio negativo en 40.582 millones. Títulos públicos y privados, que es el 32,6, suben un 47,2 respecto al año pasado. Ingresos por SER, CBS suben un 98,2 y tarjeta de crédito suben un 24,1. Ingresos por intereses, plazo fijo suben un 1,8 e intereses por pases y cauciones pasivas aumentan un 165,9. El margen bruto de intermediación de comisiones da positivo en 18.790 millones, subiendo 1,6% sobre el año anterior, ¿no? Como vimos acá. Esto vemos el recuadro de intereses y comisiones, donde podemos destacar la suba de intereses por títulos públicos y privados, los ajustes por SER y todo eso, y los préstamos por tarjeta de crédito, también otros préstamos. Sí. En cuanto a las comisiones o a los egresos, se destaca la baja de depósitos en cuentas corrientes y, eh, bueno, eso principalmente, ¿no? Por eso la baja de egresos por intereses y comisiones. Intereses por comisiones es parecido. Los resultados por instrumentos financieros suman 91.958, un 7,9% menor que el año pasado por resultados en títulos públicos y privados. El resultado de diferencia de cotización de moneda extranjera da un superávit de 7.085 millones. Al primer trimestre del 2025 dio negativo en 3.352 millones. Otros ingresos y agregar gastos operativos da positivo en 5.078 millones. El año pasado era déficit en 821 millones por brecha positiva en desafectación de previsiones. El RESPAM es negativo en 41.917 millones por brecha negativa de 2.910 millones. Esto se da por mayor índice inflacionario. Bueno, volviendo a los resultados, tenemos 91.000, 8.000 millones. Esto es por la varianza respecto al año pasado de los resultados de títulos públicos. La diferencia de moneda extranjera se da por operaciones netas favorables en 8.511 millones. Y por último, RECPAN, como vimos, lo supera en casi 3.000 millones eh, negativamente al año pasado, ¿no? En el déficit. El cargo de incobrabilidad da 55.191 millones, un 402,4% mayor que el año pasado. Los préstamos en situación irregular forman parte del 8,3% del total. El año pasado eran 2,6%. Desde el sector comercial, la ratio de situación irregular va de 2,5 a 2,6, es decir, se mantiene, pero la de consumo supera el 10%, es decir, los dos dígitos va de 2,7 a 14, casi triplicándose. La ratio de cobertura es 100%. Se tuvo en cuenta, el año pasado era 124,6%. Bueno, viendo la cartera irregular en sí, que lo tengo en la página 10, en la reseña, tenemos que, bueno, la de consumo tiene una cobertura bastante mayor a la del año pasado, eso es una buena señal. La cartera irregular de consumo sigue creciendo, porque va de 84.232 a 104 billones. Y es casi 9 veces más que el año pasado. La de comercio aumenta igual también 6.000 millones. Las previsiones son menos de la mitad que el año pasado, así que hay una desafectación de provisiones que ayudan a los ingresos por interés, otros ingresos y otros egresos. Y la ratio de cobertura en comercial, bueno, está en 110, está bien, es óptima. Los gastos de administración dan 19.586 millones, un 1,8% más que el año pasado, pero los beneficios del personal crecen 80,3%. Esto es el aumento de la primera noticia que vimos, que son los diferentes despidos, ¿no? Las indemnizaciones aumentan 26 veces. La ratio de eficiencia es 52%, que está bien. Esto se da por mayores ingresos por intereses, ya comentó 60.000 millones, y el año pasado era un 71,7% por justamente menores ingresos por intereses, no tanto por los gastos, ¿no? Pero bueno, es lo que hace ese ratio. En esto tenemos en la 7.8
donde vemos que las indemnizaciones y gratificaciones suben de 1.012 a 26.471 millones. Y si lo tomamos en el secuencial, sube 12.000 millones, lo que es indemnizaciones. Las remuneraciones bajan un 8,3 anual y un 12 trimestral, justamente por tener menos gente. En cuanto a la eficiencia, se tiene un ratio que baja de 59,9 a 52 en el secuencial. En los préstamos imputan 1.248 billones, subiendo un 15,6% anual. Los préstamos por tarjeta de crédito, que es el 25,6, suben un 1,8. Los hipotecarios suben un 26. Otros préstamos a empresas son un 52,2% superior al año pasado y los personales también suben un 8,4% anual. Es decir, hay más créditos que el año pasado. Los depósitos son el 91,4% del fondeo y registran 2.332 billones, bajando un 11,8% anual. La relación préstamo-depósito obviamente aumenta, ya que los préstamos aumentan y los depósitos bajan. Suben de 43,3 a 57,9. Recordemos que ha tenido esta relación menos del 15%. Hoy está en condiciones normales, para así decirlo. Bueno, viendo algunas cosas de préstamos, depósitos y demás. Tenemos que los personales, los hipotecarios, los más importantes, las tarjetas de crédito, suben anualmente, secuencialmente bajan la mayoría, obviamente por estacionalidad. Lo único que puede llegar a subir son los arrendamientos. El consumo tiene el 37,6, el comercial el 39 y el hipotecario 23,4% del total de préstamo. En cuanto al fondeo es el 91,4%, el resto es en obligaciones negociables y estos bajan un 11,8 anual y bajan un 7,4 trimestral. Una cosa más que es los hipotecarios en cantidad de operaciones es el mejor en los últimos 3 trimestres, los personales bajan la cantidad de operaciones, pero está más que el promedio en 5 años. Las tarjetas de crédito es el menor en 5 años, la cantidad de operaciones. En cuanto a cajas de ahorro, la cantidad de operaciones es la mayor en los últimos 5 años, las cuentas corrientes la menor y plazos fijos está, bueno, más o menos en el promedio de los 3 años. El ROE es el menos 6,5 y el ROA es menos 1. Al primer trimestre del 2025 eran 8,4 y 1,3. La ratio NSFR, financiación disponible sobre requerida, 121. El año pasado era 154%. La ratio LSR va de 105 a 194, que es la cobertura de liquidez, que está bien. Y la ratio de capital sube de 24,5 a 28,2. Bien, viendo estas ratios que la tenemos en la página 9, no, 9 no. Acá el SFR baja de 156 a 121 en el secuencial, el SR está bien cubriendo la liquidez, esto es por menos tensiones en las resoluciones del Banco Central y bueno, el capital está 28,2 contra 24 en promedio, 24,5 y los ROE y ROA son negativos por los resultados. Para el segundo trimestre del 2026 se espera continuar con excelencia operacional, equilibrio de activos pasivos, mejor lo leemos acá, que son las reseñas, continuar con excelencia operacional, altos estándares de calidad, equilibrar la estructura de activos y pasivos para gestionar eficazmente diferentes plazos y monedas, avanzar soluciones habitacionales sostenibles para soluciones de vivienda, para consolidar el liderazgo en el sector, aunque no lo demuestra, es un 23%, mejorar la eficiencia y gestión de gasto, bueno, echaron gente, priorizar soluciones céntricas en el cliente, un enfoque centrado en el cliente, adaptar nuestros servicios y soluciones para las necesidades y optimización continua mediante el hub de inteligencia artificial, mediante los bots. Los activos líquidos son el 67,9, el año pasado el 87,2, la solvencia va de 21,59 a 28,32, el valor del libro es 4,18,5. La cotización que aumentó bastante hoy, acorde a la baja de riesgo país, es 365,6,5, pero recordemos que el banco hipotecario hace 3 años siempre estuvo por debajo del valor del libro la cotización.
La capitalización es 549,8, la pérdida por acción es 6,81 y el PER promediado, gracias a los últimos 4 trimestres, nos da 16,3 años. Es todo.